Tiene la palabra don Enric Robina, subdirector general de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte del Ministerio de Economía y Competitividad. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Yo quería empezar, como no puede ser de otra forma, dando las gracias al Instituto de Empresa por invitarme a escribir un artículo para este informe y las gracias al Instituto de Empresa y a Casa América por permitirme participar en esta presentación. En este informe, el profesor Martínez Lázaro nos va a explicar lo que va a ocurrir en los próximos años, lo que se espera que ocurra en los próximos años en términos de inversión española en Latinoamérica. Lo mío puede ser un poco menos atractivo, pero también es relevante y es lo que ha ocurrido en el pasado con la inversión española allí. Y lo primero que se puede decir es que las empresas españolas han hecho de Latinoamérica una prioridad. Pero hay que distinguir entre prioridad en términos de inversiones y en términos comerciales, donde las diferencias son significativas. Así, por ejemplo, las exportaciones españolas a Latinoamérica no son más que un 6% del total de las exportaciones a todo el mundo, que ya sabemos todos que están muy concentradas en la Unión Europea. Como ejemplo, por ejemplo, todas las exportaciones de España a Latinoamérica suponen una tercera parte de las exportaciones a Francia. Y por tanto, es algo en lo que tenemos que trabajar. Desde el Ministerio de las Administraciones Públicas, España es el principal impulsor de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con los países latinoamericanos. Como ya saben, tenemos acuerdos de libre comercio desde hace tiempo con México y con Chile, desde principios del siglo XXI. Han entrado en vigor el año pasado acuerdos con Perú, Colombia y Centroamérica y estamos negociando actualmente con Mercosur y con Ecuador. En cualquier caso, las cifras son aún muy pequeñas, no son relevantes y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Lo contrario ocurre en términos de inversión, donde las empresas españolas han dado una prioridad máxima a Latinoamérica. Así, de los 370.000 millones de euros de stock de inversión directa española en el extranjero, más de una tercera parte, un 36%, tiene como destino Latinoamérica. Obviamente, dentro de Latinoamérica hay grandes diferencias. En un primer grupo estarían Brasil y México, puesto que son las economías más grandes de la región. Destaca por encima de todos Brasil, que además es el destino número 1 de nuestras inversiones extranjeras en todo el mundo, con más de 60.000 millones de euros de inversión directa española. En un segundo grupo estarían economías más pequeñas, pero también muy dinámicas, como puede ser la chilena, la colombiana o la peruana, así como economías que han sido muy relevantes para España, pero que por distintas cuestiones ya no lo son tanto, como podrían ser Venezuela y Argentina. En cualquier caso, el que tuvo retuvo, y las cifras de inversión española directa en esos países siguen siendo muy significativos. Y en un tercer grupo, obviamente, pues están el resto de países que por lo general son pequeños y por tanto no tienen las cifras que pueden tener México o Brasil. ¿Cuáles son los motivos que explican esta inversión española en Latinoamérica? Pues yo creo que el primero de ellos no tiene que ver con Latinoamérica, sino con las propias empresas españolas. Las grandes multinacionales españolas son empresas que tienen que implantarse para poder prestar servicios o llevar a cabo su actividad, como por ejemplo el sector bancario, que hablábamos del Santander ahora, o generación, distribución, transmisión de energía, electricidad. Obviamente, si no te implantas en esos países es imposible hacer nada. Con lo cual, la fortaleza de nuestras empresas en esos sectores sería el primer motivo. El segundo motivo, o el origen de la inversión española en Latinoamérica, habría que remontarse a los procesos liberalizadores y de privatización de empresas públicas que tuvieron lugar hace ya un par de décadas. Por ahí entró la primera oleada de inversión española en estos países. Un tercer motivo que lo explicaría sería la afinidad cultural. Obviamente, cuando las empresas españolas empezaban a internacionalizarse, era más natural para ellas ir a Latinoamérica que a otros países. Esto ya no ocurre así. De hecho, el segundo país receptor de nuestras inversiones es el Reino Unido, muy cerca de Brasil, y acto seguido viene Estados Unidos, también muy cerca del Reino Unido. Y en cuarto lugar aparece México. Por lo tanto, bueno, ha habido un salto cualitativo. Ya la afinidad cultural no es lo que explicaría la inversión española en exterior, lo explicaba en el pasado. Otro motivo fundamental, por supuesto, es la estabilidad y el crecimiento económico de la región. La estabilidad derivada de que la crisis de la deuda que experimentaron, que sufrieron en los años 80, aprendieron una serie de lecciones
que nosotros también estamos aprendiendo y que esperemos que no se nos olviden en el futuro, que les ha permitido mantener unas cuentas públicas saneadas y un nivel de deuda bajo y unas reservas significativas. Por lo tanto, esto es las bases de las economías latinoamericanas, por lo general, han permitido el crecimiento que se ha dado también en los últimos años. El crecimiento que venía dado por esa estabilidad macroeconómica y por, también hay que decirlo, las exportaciones de materias primas fundamentalmente a Asia, Estados Unidos y Europa. Un quinto motivo, no es motivo per se que explica todo, ni mucho menos toda la inversión española allí, pero que sí ayuda, es el apoyo institucional. Ya que soy del Ministerio de Economía, pues tengo que venderlo. Y destacaría en primer lugar los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones. Toda Latinoamérica está cubierta con APRIs, es decir, que permiten a las empresas, si no están de acuerdo con decisiones gubernamentales de esos países, llevarlos a un árbitro que pueda decidir. Y digo, todos menos Brasil, que por lo visto no le ha afectado tener un APRI para ser el que más inversiones españolas tiene. Pero en cualquier caso, ayuda. Convenios de doble imposición, prácticamente también todos los países están cubiertos, a excepción de Perú, Paraguay, Haití, que tampoco es muy relevante, y República Dominicana, si bien este último está en fase de tramitación parlamentaria allí en República Dominicana y esperemos que entre en vigor lo antes posible. Y también apoyo financiero que ha sido fundamental en los últimos años de restricciones, de dificultades financieras para las empresas, con los fondos que tiene la Secretaría de Estado de Comercio, el FIEM, que gestiona ella misma, o los fondos FIEX y FONPYME, que gestiona la empresa público-privada Cofides. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Eso nos lo va a decir el profesor Martínez Lázaro, pero yo creo que dependerá también un poco de el marco jurídico de los países en Latinoamérica, que sea estable, predecible y no discriminatorio. Entonces ahí vemos que puede haber distintas tendencias entre los países, unos más investor friendly que otros que además son cada vez más proteccionistas, tienden a dar más importancia al sector público, etcétera. Esto obviamente no es criticable, es muy legítimo, son decisiones de política económica muy legítimas, pero obviamente no va a apoyar la entrada de inversión extranjera en sus países. Dependerá también, por supuesto, cómo vaya la situación económica. Y ya sabemos que Latinoamérica es dependiente en un grado relativamente alto de sus exportaciones de materias primas y, por tanto, dependerá de cómo vaya fundamentalmente a Asia, Estados Unidos y Europa. Pero bueno, vamos a esperar a que nos lo confirme Juan Carlos. En conclusión, simplemente pues señalar otra vez que Latinoamérica es una prioridad para las empresas españolas y que supongo que seguirá siéndolo. Y ahora nos queda el reto de tratar de atraer la inversión latinoamericana en España, que será el siguiente paso. Pues muchas gracias.